Muy bien, buenos días. Bienvenidos a la clase de desarrollo psicológico. Espero se encuentren muy bien. Esta clase pues, ya saben que es asincrónica y vamos a comenzar para que en la segunda hora puedan realizar su examen, el segundo parcial como estaba programado. Me voy a permitir compartir pantalla. Bien, estas son las metas para la clase del día de hoy, que es entender las aproximaciones teóricas y metodológicas que permitan diferenciar enfoques, nociones y conceptos claves del desarrollo psicológico, así como también conocer las aproximaciones teóricas que permitan distinguir entre los diferentes enfoques de autores en relación al desarrollo psicológico, identificar lo relativo al desarrollo del individuo, los factores biológicos del crecimiento y la maduración en relación al medio ambiente, la familia y el grupo al que pertenece. Esa es la temática que vamos a ver para el día de hoy, que tiene que ver con la evolución psíquica del niño, genético dialéctico, que tiene que ver con los estadios del desarrollo infantil de Henry Wallon y la conciencia del yo. Vamos a ver por lo que corresponde a esos estadios, lo que es parasitismo, relaciones afectivas, actividad sensomotora, y la conciencia de yo va a estar relacionada con las emociones, las alteraciones y la alter de la construcción del yo. La tarea para esta quincena es esta que estamos viendo en pantalla, que es sobre la evolución psíquica del niño, genética y psicoanalítica, lo que tiene que ver con el objetivo libidinal. Entonces, hay que realizar una investigación documental sobre la evolución psíquica del niño, genética y psicoanalítica, lo que es el objetivo libidinal, para entregar el archivo digital, ya saben, con su investigación y sus conclusiones. Recuerden revisar la lista de cotejo que está en plataforma para que cumplan con los rasgos de evaluar de esta tarea relacionada al objetivo libidinal. Bueno, vamos a comenzar con la evolución psíquica del niño, según Wallon. Acá tiene que ver la realidad y lo concreto. Hay una búsqueda de la comprensión y en ese sentido Wallon tiene sus trabajos a tener que ver con todo el recorrer de lo concreto y nunca con lo que es la parte idealista. Acá es muy importante saber de que se habla de lo que es cómo él aborda el mundo, al hombre y al niño. Al hombre como emergente de sus interacciones sociales. No hay arbitrariedad en sus afirmaciones de Wallon, solo la intención de ajustarse a la realidad. Entonces, el medio físico y el medio social especifican su realidad biológica y de su conciencia, significación e intencionalidad de sus actos. El hombre no es una situación abstracta, es un ser concreto. Se lo debe tomar en su totalidad de ese sentido concreto. En la vida mental se indica el objeto de la psicología como el hombre en contacto con lo que es lo real. En ese sentido, la realidad puede ser objetiva, lo que es física, espacial, temporalmente, que está determinada, pues, lo podemos apreciar nosotros de manera objetiva precisamente. Y la otra realidad que es la subjetiva, que va en el plano virtual del pensamiento, de las ideas. Ambas tienen como fundamento a la materia, lo que nos planteaba Wallon. Entonces, lo que da a la acción sus motivos y sus temas es solo en reiterado contacto con la realidad que nace y renace la actividad del espíritu. Una explicación modelada sobre lo real comienza aceptando los antagonismos de la realidad e intenta revelar tras los conflictos las fases de sus progresos anteriores, de su dinamismo actual. Así es como se llega a la concepción dialéctica de las cosas. Wallon ampliaba este recurso de la dialéctica y está, como ya vimos, sustentado a esa parte de la realidad y cómo involucra tanto la subjetiva como la objetiva para describirlo. Entonces, en este aspecto, Wallon, a lo que se refiere al ámbito de las emociones, nos dice que define el estadio del desarrollo evolutivo del niño. Hay algunos de tipos psicomotrices. También en su momento, por su experiencia que él tenía de trabajo en las clínicas,
eh, para su tesis de doctorado, hablaba de que había descrito las emociones con rasgos que ahora él conocía dentro de lo que es el materialismo dialéctico, que es lo que él enfocó para describir precisamente esas características evolutivas de las personas. Y precisamente la emoción es la piedra angular de su teoría. Es un descubrimiento formulado en su doble aspecto indisociable e irreductible, lo que es lo biológico y lo psicológico. La emoción articula lo biológico con lo social, conformando el psiquismo. Entonces podemos ver que esta parte es importante, las emociones, para lo que es el desarrollo de la parte psicológica del individuo. Acá también él nos hablaba de que interviene a través de la actividad tónica, lo que tiene que ver con los movimientos, lo que va hacia el exterior, que se puede ver. Hay ciertas consistencias, hay precisión y una manera específica de hacer las cosas. Del mismo modo que puede afectar la espontaneidad o fluidez de las acciones, es como en el caso de la timidez y la reacción de prestancia, disposición. Entonces, las relaciones recíprocas entre emoción y pensamiento, emoción e inteligencia, ponen también en evidencia la naturaleza dialéctica. Las emociones pueden facilitar o alteran el funcionamiento de la inteligencia al tiempo que ésta permite su influencia o la perturba y reprime por su mayor o menor control precisamente. Entonces podemos ver cómo esta parte de la dialéctica, de cómo se abordan los temas para Wallon es muy importante y definen la filosofía de trabajo que él tuvo en este aspecto. Las primeras expresiones emocionales encuentran en otro lo que otorga significación. Luego se van integrando en las distintas etapas de la vida a sistemas cada vez más complejos. Es esto lo que permite explicar las formas y lugares que ocupan emociones como manifestación singular de la persona, del individuo. Y esto tiene que ver no de manera estática, como se puede ver, sino de forma dinámica, a través de la evolución, los conflictos que se atraviesan y los modos de resolverlos durante los diferentes estadios que nos planteó Wallon, que ustedes ya también conocen, y hemos hablado de manera también ya general de ellos en otras clases. Entonces, la teoría de las emociones de Wallon constituye la primera teoría psicomotora, superadora de las concepciones idealistas, pragmáticas, empíricas y dualistas. Esta teoría tiene aspectos relacionados a lo real, concreto, pero también va la teoría materialista y la dialéctica sobre todo. Acá, por la emoción del sujeto se expresa y atrae la atención de los demás, provoca un afecto, se interrelaciona y satisface sus necesidades. Se establecen las primeras comunicaciones, ingresa en una cultura, accede a la representación, algo ya abstracto, a la conciencia de sí mismo y del mundo. Entonces podemos ver aquí lo que sería la psicomotricidad para Wallon. Acá tendríamos que ver lo psico, que es el prefijo que indica la dirección por la cual la motricidad del ser humano adquiere significación, que es la psicomotricidad. Esta es la unidad contradictoria de dos términos tomados antes de manera separada y que precisamente logra esta unión de dos realidades que no pueden existir una sin la otra. Entonces podemos ver que tiene que ver lo que es el movimiento con lo que la parte de la mente. Y entonces la motricidad va a adquirir ese sentido que nos plantea Wallon y el movimiento es el primer modo de comunicación. Se asienta sobre dos tipos de actividades de fibras musculares. La actividad tónica, que tiene como función la expresión de sí y la relación con el entorno, con lo otro, con el otro, con las personas que nos rodean. Y la actividad cinética, que la función es ya de acomodación, que es la responsable de los movimientos y la relación con el mundo en general que le rodea del exterior. Por otro lado está la maduración de las estructuras biológicas, que va en relación recíproca con el medio. Hará evolucionar también el movimiento, se integra a niveles funcionales superiores, tónico emocional, sensorio-motriz, perceptivo-motriz, idiomotriz, integrando las funciones ya adquiridas bajo el dominio de las nuevas funciones de manera distinta, más avanzadas. Entonces podemos ver que todo esto tiene que ver precisamente con lo que nos planteaba en sus estadios. Existen ajustes, hay funciones que se adquieren y entonces van avanzando. Hay nuevas funciones que se integran. Entonces, esto tendría que ver con lo que tiene que ver
con el pasaje de la acción a la representación. Cumplirá una función capital, lo que tiene que ver precisamente la imitación para el pequeño, porque ya representa precisamente. Entonces, el génesis del gesto como movimiento tiene un significado y sentido surgido de los primeros vínculos. Y los sucesos forman de toda conciencia y el rol que también está en esa conciencia de sí, de la persona, como parte de sus posibilidades y forma de expresión. Entonces, si nos damos cuenta, todo esto va a terminar teniendo que ver con lo que es el yo y el otro, que se construyen de manera mutua, partiendo de la identificación y confusión inicial. El yo del niño se va individualizando, se interioriza progresivamente por desglosamiento del yo y el otro. Ese desdoblamiento se va generando precisamente con esas experiencias, lo que indica un paso de la simbiosis de la bipolaridad. El yo también tiene como que en torno a él el subyo y el otro interiorizado, lo que tiene que ver con el otro íntimo, el fantasma del otro, el socius, que es el intermediario entre el yo y los otros. Entonces acá se puede leer en la evolución psicológica del niño que sin duda es difícil afirmar con todo rigor que un acto o inclusive un simple movimiento no tiene concomitantes psicológicos. Acá hay que agregar que el gesto funcional va acompañado de cierto placer para concluir inmediatamente. No hay placer sin una especie de conciencia. Entonces, la conciencia va a estar relacionada con lo que acabamos de describir, que nos plantea Wallo, que tiene que ver con todo esto de manera muy específica en lo que plantea para explicar lo orgánico, pero que también sin ello no existe lo demás. Entonces, el cuerpo en su condición subjetiva e intersubjetiva no es posible sin esa parte orgánica, sin el cuerpo real precisamente. Y no es por degradación del órgano que se eleva el ser humano, sino precisamente por su perfeccionamiento y diferenciación funcional, lo que permite distinguirse del resto de las especies a través de qué? Pues del pensamiento y del lenguaje, de esa parte psíquica, pero que no está peleada y que podemos ver que existe ese dualismo precisamente, ¿no? Y que va relacionada a la dialéctica que planteaba Henry Wallo. Entonces podemos ver que en la vida mental, que es una obra, señala que la actividad sensoriomotriz, que es además acción sobre el mundo externo, permite el desarrollo de dos funciones contradictorias, el automatismo y la creatividad, que tiene que ver con el descubrimiento de acciones en situaciones nuevas. Entonces acá podemos ver que adquirir un automatismo no es encadenar un orden invariable de gestos seleccionados de una vez por todas. No, no tiene que ver con eso. Entonces la psicomotricidad de Wallon es un descubrimiento, es relación permanente, actualizable entre las condiciones físicas y psíquicas referido a sus condiciones que existen de manera material y simbólica en una sociedad con la que se interrelaciona y determina al sujeto. Todo esto va a determinar las formas de ser, de expresarse, de comunicarse, cómo se relaciona con el mundo y con los demás. Entonces, todo esto va relacionado precisamente a esto que plantea Wallo y vamos a ver los estadios del desarrollo del psiquismo infantil que Henry Wallo nos dice. Entonces, acá podemos ver que él define a un estadio como un conjunto de características específicas que se establecen a partir de las relaciones que el sujeto mantiene con el medio y en su momento dado de desarrollo. En consecuencia, para la definición de cada estadio, se toma en cuenta tanto la función dominante como que es la que está presente en ese mismo momento, la que domina como actividad, y la orientación de la actividad que desarrolla el sujeto hacia sí mismo o hacia afuera, ya sea centrípeta o centrífuga. Vamos a ver eso en las tablas más adelante y de ese modo la transición de los estadios por los que va pasando el individuo en cada función que va dominando en esos estadios. Entonces el carácter dialéctico de la formulación de los estadios por Wallon no es dado por un simple registro de adquisiciones, como en otros autores. Acá Wallon trata de un desarrollo ascendente, que va de las estructuras más simples a las más complejas, de lo global a la diferenciación progresiva, que procede por saltos cualitativos, son cualidades, como resolución de contradicciones internas y externas, que es lo que habíamos mencionado previamente.
En esas tablas, que es lo que había mencionado, podemos ver precisamente los estadios, que son el impulsivo puro, el emocional, el sensorio motor, el proyectivo, el del personalismo, donde se ve el oposicionismo, la edad de gracia y de presentación de roles, el del pensamiento categorial, donde está el pensamiento sincrético y el pensamiento categorial precisamente, y el de la pubertad y la adolescencia. Entonces, vamos a ver las edades en las que cada estadio se va definiendo, pero sus características es lo importante también. Acá tenemos que ver cuáles serían la simbiosis, la socialización, las reacciones, la personalidad y el acceso a los valores que se van generando dentro de las características. Hay que comprenderlas y entender por qué se les denomina de esa forma, porque tienen ese nombre, el estadio, y que atiende precisamente a las características que describe Henry Wallon. Entonces, en este mismo sentido podemos ver los estadios, las edades aproximadas, la descripción de los estadios, eh, y por qué se les denomina de esa forma. Y aquí lo importante sería lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, que si es hacia la construcción de sí o si también va hacia el exterior. Entonces, ¿qué orientación tiene cada uno de estos estadios? Algunos son de manera centrípeta hacia ellos y algunos van de manera centrífuga, que van enfocados también hacia el exterior, ¿no? Entonces, acá tenemos que ver que precisamente esa impulsividad motriz, pues es porque es como él se expresa y se debe entender y satisface sus necesidades fisiológicas con los distintos, con los reflejos que también ya en su momento analizamos y que permite resolver las relaciones que él necesita. Por eso la orientación va hacia el interior. La otra parte que también va a lo emocional, que es el estadio que le sigue, es donde la madre se requiere por parte del bebé y hay una dependencia. También tiene que existir lo que es el paso de lo fisiológico hacia lo psicológico, por eso se generan esas emociones. Luego viene la parte sensoriomotriz, donde se adquieren nuevas capacidades. Por eso permite que el sujeto adquiera nuevas formas de actuar sobre ya el entorno. Por eso, si nos damos cuenta en ese aspecto sensoriomotor, la orientación va hacia afuera, centrífuga. Ya en una etapa del personalismo vuelve hacia el interior de la persona, del individuo, y hay distintas estrategias. Por ejemplo, el oposicionismo, donde el niño tiene actitud negativa. Se maneja, como que dice la psicología inversa por parte de él. No, le decimos algo y nos dice lo contrario. Empieza a hacerse sentir y a ver las reacciones que genera. También hay una edad de gracia, donde trata de seducir, atraer la atención del adulto. Y hay también una etapa de este personalismo que tiende a limitación, donde se identifican con las personas y también a veces se generan algunos celos, empieza a entender esos sentimientos. Y esa imitación también va a tener relación a los roles del género en el que le toca estar. Y por eso construye hacia su interior. Luego, el pensamiento categorial, que va hacia, también hacia el exterior, ya de nuevo. Entonces comienza la etapa escolar y el aprendizaje de nuevas habilidades de cómo actuar con el mundo, lo que es la aritmética, la lectoescritura, por ejemplo. Y terminamos con lo que es la pubertad y la adolescencia, donde existen cambios bien definidos de manera física y también esto compromete el esquema corporal y los cambios psicológicos que consolida la identidad, la reflexión sobre su propio lugar que tiene en este mundo. Entonces, estos estadios y esas características que se definen en cada uno de estos estadios nos permiten comprender lo que nos daba de manera general Henry Wallon en su propuesta de los estadios y cómo la orientación va hacia la persona o va hacia el exterior, dependiendo de esas características que corresponden a cada uno de los estadios. Hay diversas interpretaciones, hay diversos autores que analizan al autor original, que es Henry Wallon, e interpretan las edades, el nombre del estadio, sus funcionales, su funcionalidad, sus características y hacia dónde va orientado. Entonces, acá, aparte de esto que ustedes ya conocen y investigaron, hicieron su trabajo, vamos a ver los estadios de desarrollo del psiquismo infantil, según Henry Wallon, lo que serían las leyes. En este caso vamos a ver lo que sería, primeramente, la ley de alternancia funcional. Su nombre lo dice muy clara, que entre los estadios y el interior de cada uno de ellos se van a dar de forma alternada.
Va a haber una tendencia volcada a la construcción de su individualidad y otra orientada a la relación con los demás. Por eso se llama ley, de la alternancia funcional, lo que habíamos escrito, que a veces es centrífuga y a veces es centrípeta, hacia afuera o hacia adentro, la construcción. Y la alternancia no es de modo recurrente, sino que cada estadio construye el punto de partida de evolución hacia el plano ascendente. Entonces, esta es la ley principal que regula el desarrollo psicológico del niño, según Wallon, y plantea que la actividad del niño unas veces se dirige precisamente a la construcción de su individualidad y otras al establecimiento de relaciones con los demás, con los otros, y se alterna, orientándose progresivamente en cada estadio. Por eso es ley de alternancia funcional. La otra ley es ley de preponderancia funcional. Acá tiene que ver con el comportamiento como producto de las interacciones entre los factores internos y externos. Configura una función predominante en cada estadio. Acá por eso es ley de preponderancia funcional. Lo que predomina, incluyendo los precedentes y los contenidos de ese origen, las cualidades del estadio que le sigue. Y por último, la ley de integración funcional, que acá podemos ver, como su nombre lo dice, que todo se va integrando, ¿no? Entonces, por otra parte, el pasaje de un estadio a otro, no existe ruptura, sino que existe continuidad. Las funciones antiguas se integran en cada etapa bajo el predominio de las funciones nuevas, como habíamos dicho anteriormente, un predominio en la ley anterior. Lo que distingue un estadio de otro es la discontinuidad, lo que implica cambios cualitativos de cualidades. Esa sucesión de cualidades diversas no se da de manera continua, lineal o justapuesta. Es un devenir, es una multicausalidad de origen tanto orgánico y social como de las relaciones mutuas. Entonces consiste en que no existe ruptura ni continuidad funcional en la transición de un estadio a otro. De este modo, las funciones antiguas no van a desaparecer, sino que se integran con las nuevas. Por eso es ley de integración funcional. Entonces, lo vamos a ver ya para ir avanzando hacia el final de la clase que tenemos que exponer el día de hoy, lo que es la conciencia del yo, donde van las emociones, que habíamos dicho que es muy importante para este autor, y las alteraciones que existen y el alter de la construcción del yo. Entonces, durante el estadio del personalismo, se produce la consolidación, aunque no definitiva, de la personalidad del niño. Va a haber una posición hacia las personas que le rodean, debido a que él quiere ser distinto, se manifiesta. Y a partir de los 3 años, toma conciencia de que él tiene un cuerpo propio y distinto a los de los demás. Sus expresiones, sus emociones son únicas, son personales, las cuales quiere él hacer valer y por eso se opone. De aquí la conducta, por eso se le denomina lo de oposición, ¿no? Y el comportamiento de oposición tiende a repetirse en la adolescencia, que es cuando recuerden que hay conflictos nuevamente, y ya los orígenes de ambas etapas son muy parecidos en ese sentido. Entonces, el estadio del personalismo del niño toma conciencia de su yo personal y de su propio cuerpo, situándole en un estadio de autonomía y autoafirmación, necesario para que el niño sienta o siente las bases de su futura independencia. Aquí es la diferencia entre el yo y el otro. Es la base de su verdadera afirmación de sí, del yo, lo cual ocurre durante el estadio de la pubertad y de la adolescencia precisamente. Bueno, las conclusiones están en las diapositivas. Me voy rápido porque sabemos que la clase no es en línea. Busquen los materiales de apoyo que están en plataforma para concretar. Ya estoy pasadito del tiempo que nos pide para la exposición. Espero que la logren analizar con más calma, hagan las pausas, las relaciones con las lecturas o lean lo que yo no leí de las diapositivas para concretar mejor sus aprendizajes. Entonces, para la siguiente sesión vamos del tema 4 y el tema 5, que es la evolución psíquica del niño genético dialéctico, con lo que serían las etapas de socialización y la simbiosis, constelación familiar, individuo y grupo, por lo que respecta a este aspecto de la evolución psíquica del niño genético dialéctico. Y, por otro lado, lo que es el objetivo libidinal, las características del objetivo libidinal, su desarrollo y variabilidad histórica, que va con lo que es la evolución psíquica del niño genética y psicoanalíticamente. Recuerden que para la próxima sesión, que es en vivo, ya lo vamos a trabajar de manera más clara, con más calma, no tan acelerada como ahorita que son grabaciones. También tendríamos el examen ordinario para la segunda hora. Entonces, por ahorita
sería dejar de compartir pantalla, me imagino. Voy a abrir mi cámara para despedirme de ustedes. Espero haya sido, pues, muy concreto lo que se pudo explicar, haya ayudado a contribuir a comprender mejor lo que ustedes ya investigaron también sobre el autor y a conocer mejor sobre este tema precisamente que acabamos de describir. Yo les deseo mucho éxito en su examen del segundo parcial, que es en la segunda hora de esta clase, y nos estaríamos viendo para ya el cierre del semestre en la clase en línea y para lo que sería su examen ordinario propiamente. No lo olviden, les deseo un excelente fin de semana. Saludos, cuídense mucho y hasta luego.